Vamos a hablar de la necesidad o no, veremos, de reforma constitucional en la Argentina, un tema que despacito, pero en forma sostenida se viene instalando desde hace más de un año aproximadamente, ¿no? Vamos a hablar con quien sabe mucho de estas leyes, como es el doctor Marcesat. ¿Cómo le va, doctor? Gusto en saludarlo. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Bueno, ¿cómo ve esta posibilidad que naturalmente de ser necesaria va a llevar su tiempo, ¿no? En el país, digamos, una reforma constitucional sí. demora mucho tiempo de estudio. Así es. Mire, formo parte de dos elencos que estamos trabajando en la idea de una reforma constitucional y voy a dar los motivos. El primero es que la reforma constitucional del 94 vino tramada en el llamado Pacto de Olivos y por lo tanto una especie de acuerdo entre dos caudillos políticos y diría no tenía ni gozaba en ese momento de gran consenso en la opinión pública y en el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque en general cuando se trata de una norma de la importancia del texto constitucional tiene que ser algo en que de alguna manera participe todo el pueblo haciendo conocer sus reivindicaciones, sus puntos de vista. Las organizaciones sociales, los sindicatos, las universidades tienen que emitir obviamente una opinión sobre la materia para que después, cuando se convoque a la elección de los convencionales constituyentes, haya una materia ya elaborada, preparada, una especie de dossier para el trabajo de los convencionales constituyentes. No soy de los que piensan que tiene que ser el Congreso el que defina los puntos de la reforma. Mi lectura de la cláusula constitucional que regula la modificación del texto constitucional, su reforma, establece que eso es tarea de la Convención Constituyente que se convoque al efecto y no del Congreso de la Nación, cuya única facultad es la de declarar la necesidad de la reforma y fijar la fecha de la convocatoria electoral y de reunión de ese cuerpo. Con esta inteligencia de que la Constitución tiene que ser obra de todo el pueblo para que sea vivida como socialmente obligatoria, entiendo que hay que introducir reformas indispensables en la parte que contiene la parte primera, que es el proyecto político-económico, que está atado, obviamente, desde 1853-60, y la Argentina y el mundo ha cambiado mucho. Es decir, creo que en este momento hay por lo menos tres ejes fundamentales que debieran incorporarse en la parte dogmática de la Constitución. Uh-huh. Uno de ellos, que ha sido retomado ahora por el actual candidato presidencial, Alberto Fernández, que es el de la integración de Latinoamérica y el Caribe, es decir, la destrucción de la UNASUR, de la CELAC, debe convocar a una reposición de estos organismos y pedimos que esto tenga inscripción constitucional para que no quede el arbitrio de una topadora institucional como ha sido el gobierno Mauricio Macri. Otro punto que me parece muy importante es el de la tutela como bien del dominio público de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación argentina. Y cuando digo territorio me refiero no solamente al continente, sino a las islas, al sector antártico, al mar territorial y al espacio aéreo sobre todos estos. ¿Por qué? Porque las guerras futuras no van a ser solamente por los hidrocarburos, el agua potable, las tierras con aptitud rural y los minerales estratégicos para el desarrollo informático, el litio, el sílice y el tungsteno, son muy codiciados a la fecha de esta formulación y acreditan y necesitan de una tutela particular. Si uno se fija en nuestra legislación, va a encontrar que hay Código Civil y Comercial de la Nación pocas disposiciones que refieren a lo que constituye este dominio público y la forma en que debe ser ejercitado. Y creo que esto tiene que tener inscripción constitucional. Por ahora lo que tenemos de más valioso
producto sí de la reforma del 94, es la incorporación de los pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Los dos pactos se inician con la misma cláusula: derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho a la independencia económica y titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Esto tiene que tener una plasmación y desarrollo en el texto constitucional, que solamente protege, en la forma que está ahora con el texto de 1853, el carácter inviolable de la propiedad privada. Pero la propiedad pública, que es tan o más importante que esto, está desguarnecida completamente y por lo tanto sujeta a los apetitos del capitalismo financiero. Y tan es así, que los decretos de endeudamiento del presidente Macri, acompañados por una resolución que es la que establece la infraestructura de ese endeudamiento, resolución solo firmada por el ministro de Finanzas, además de tener todas las formas de sumisión y humillación al pueblo argentino que uno pueda imaginar, como que son redactados en realidad estos reglamentos por los estudios jurídicos al servicio de los grupos financieros internacionales. Si renunciamos a discutir la legitimidad de la deuda, a discutir la reestructuración o recomposición, la moratoria, la tasa de interés, pero además quedan desprotegidos, exentos de la inmunidad soberana del Estado, las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación argentina. Y resulta que por el texto vigente hoy, artículo 124, desde la reforma del año 94, las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos existentes en su territorio. Es decir, que el gobierno nacional ha malversado un patrimonio que no le es propio. Y esto, que además de haberlo llevado a la justicia, ha motivado que, por nuestra prédica, varias provincias hayan emitido leyes diciendo que sus recursos y riquezas naturales no serán puestas en garantía de repago contraída por el gobierno nacional por ser violatorio del artículo 124 de la Constitución Nacional. Así está parapetada Vaca Muerta, está la provincia de Vaca Muerta es Neuquén, la provincia de Santa Cruz, está en Tierra del Fuego, ahora se ha presentado en Río Negro, está presentado en el Chaco y en la provincia de La Rioja, y aguardo que en poco tiempo esto se extienda al conjunto de las provincias, porque como dólares no fabricamos, es muy probable que tengamos en situación de riesgo ese conjunto de riquezas y recursos naturales que las dos normas de mayor jerarquía del derecho internacional, de los derechos humanos, y que son vinculantes para todos los países de Naciones Unidas, que son los pactos que acabo de invocar, bueno, sea la única fuente y valla de protección frente al desmanejo del gobierno de Mauricio Macri, que ha vulnerado el texto constitucional y el texto de estos pactos, y tanto la Constitución como estos pactos son la ley suprema de la nación argentina, ¿no? Barcesac, dos preguntas mínimamente más. La primera, sobre el plano electoral, ¿usted considera que debe infligirse alguna modificación? En el plano electoral, lo único que habría que examinar es el tema del Consejo de la Magistratura, si siendo un órgano político, porque no es un órgano que dicte sentencias, nada, la elección debe estar regida o ceñida, los claustros, me refiero a jueces, académicos, abogados, o si debe tener un sector de participación popular y también ser electos los representantes por voto popular. Es un tema a discutir. Muy apreciados colegas sostienen que debe mantenerse el criterio de los claustros de la abogacía, otros, que es mi caso, sostenemos voto popular y un sector que integre con presencia de organismos de la sociedad civil, sean entidades de derechos humanos, sindicatos, lo que fuere, pero la justicia tiene que tener un ojo externo a la justicia para que funcione mejor, un ojo de pueblo,
para decirlo claramente. Periodo presidencial por 4 años, con derecho a una sola reelección, digamos, eso. Mire, es un tema muy opinable, muy opinable. Personalmente no me parece mal el sistema que está ahora. No veo que sea un tema crucial. Mucho más crucial es, en mi criterio, la reformulación del Poder Judicial de la Nación, de modo que satisfaga los dos requisitos ineludibles, diría, que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, de que el gobierno federal es representativo y republicano. Poder judicial que integra el gobierno federal no es ni representativo ni republicano, ¿no? Por último, seguramente vamos a tener otras charlas más abordando este tema que es inmensamente rico, ¿no? La necesidad de la reforma debe dictarla el Congreso con una mayoría especial. 2/3 de los votos. Y ahí empieza otro tema de debate. No sé si le interesará a la audiencia, pero 2/3 de qué, de los que componen ambas cámaras o de los presentes. Bueno, como con esa gran torpeza que caracteriza los redactores del Pacto de Olivo establecieron que los primeros 33 artículos de la vieja Constitución eran intocables, pétreos, inmodificables, como después todo lo que se introdujo de 2/3, era 2/3 de los miembros que integran, quieren decir o pretenden decir que también debe entenderse así el artículo 30, que es el que regula la necesidad de la reforma. Mientras que toda la historia argentina, con la sola excepción de la convocatoria del 94, ha entendido que es 2/3 de los presentes, y la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos también ha dicho 2/3 de los presentes siempre que haya quórum, ¿no? Bueno, personalmente me inclino por 2/3 de los presentes siempre que haya quórum. Muy bien, estamos escuchando al constitucionalista Eduardo Barcesat. Doctor, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, muy amable por su tiempo como siempre. Hasta pronto. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.